El juego de hoy parece simple, pero en realidad es una máquina de tensión perfecta. Space Invaders creó la obsesión por el high score, la puntuación más alta. Te consigue acelerar el pulso con tan solo 4 notas y esconde bugs tan famosos que tienen nombre propio. Si te quedas hasta el final te enseño cómo se explotan dentro de una partida. ¡Empezamos! El objetivo de este vídeo es hacerte retroceder a 1978 y, si es posible, hacerte sentir un poquito de la adrenalina que los gamers de la época sentían. Hoy toca Space Invaders, el original de Taito, y te voy a hacer entender por qué es historia de los videojuegos. Para empezar te explico por qué este juego cambió el mundo tal y como lo conocemos, con decisiones técnicas que hoy damos por hechas. Luego entramos en calor con bugs, trucos y secretos, que convirtieron a jugadores normales en leyendas, que a veces acababan siendo entrevistadas en revistas de la época. Y al final juego yo una partida para que veáis cómo se lleva a la práctica todo lo que os he explicado antes. Por cierto, estos trucos son legales y también los podéis utilizar vosotros, por lo que podéis luego, si lo aplicáis, alardear de que sois una máquina de matar marcianitos. Tengo tanto contenido en esta sección que finalmente solo voy a poder mencionar los puntos y hablar de ellos brevemente, porque si no el vídeo se nos va de largo. La primera genialidad es que aquí los enemigos te disparan de vuelta. Antes en los juegos pues simplemente estabas tú y matabas cosas, pero aquí no, aquí tienes que atacar y defenderte. Y esto hizo que a los jugadores de la época se les llenara el cuerpo de adrenalina. Y esto que estáis viendo ahora, por ejemplo, es parte de mi long play que tengo en el canal. Y como estáis viendo, hay momentos en los que realmente hay que pensar súper rápido. La segunda es el high score, y estaréis pensando, el high score, la puntuación más alta, es algo que de normal tenían todos los juegos arcade, y no, eso no es así. Este juego fue el primero que le introdujo. Por lo tanto, cuando acababas la partida, si lograbas el high score, no te decía has ganado y ya está, simplemente estabas dejando tu firma en la historia de la ciudad. La tercera es la música, y no es una melodía bonita, son 4 notas puestas en bucle, pero lo maravilloso es que según vas acabando la fase, según van quedando menos marcianitos, la música se acelera y sientes que el corazón te va a explotar. A mí cuando estoy jugando me recuerda mucho a cuando estoy en una discoteca que está con la música a tope y te colocas debajo de uno de los altavoces, que parece que el pecho te va a explotar. Y la cuarta de estas innovaciones de diseño es el incremento de velocidad según se va acabando la fase, y esto fue realizado totalmente por accidente. La cuestión es que cuando la fase está llena de marcianitos, cuando la pantalla está llena de marcianitos, el hardware no da más de sí y hace que los marcianitos se muevan poco a poco, pero según vas matando marcianitos y van quedando menos en pantalla, hay más capacidad de cómputo para los que quedan y hace que poco a poco la velocidad de los marcianitos aumente, y por tanto para el usuario lo que percibe es que aumente la dificultad. Y llegamos a la parte que más me gusta a mí, los trucos, bugs y secretos. En este caso tenemos un truco y un bug que os voy a enseñar a explotar. El truco tiene que ver con la nave nodriza, que ahora mismo no os puedo asegurar si ese nombre me lo he inventado yo o lo he sacado de algún sitio, pero la verdad me da igual. La cuestión, la nave nodriza es la nave que aparece en la parte superior de la pantalla y que va de lado a lado cuando tú estás todavía matando marcianitos, ¿vale? Si consigues matar esta nave, pues te da puntos extra. El truco está en que se puede maximizar el número de puntos que consigues, porque supuestamente es un número aleatorio, ¿vale? Va de 50 a 300 y dependiendo supuestamente del azar, pues te da una puntuación u otra, ¿no? Al matar, al destruir esta nave. La cuestión es que no es así. Hay una manera de maximizar el número de puntos que consigues cuando matas esta nave. Y el truco es el siguiente. Si consigues destrozar la nave con tu espera, que me gusta esta palabra, con tu 23avo disparo, consigues siempre los 300 puntos, ¿vale? Iba a decir 500 puntos, los 300 puntos. Y a partir de ahí no tienes que volver a matar la siguiente nave con tu 23avo disparo, sino que es con el 15avo. A partir de matar la primera nave, cada 15 disparos tienes que tienes que destrozar, que destruir esa nave nodriza, y estarías consiguiendo cada vez 300 puntos. Por lo tanto, consigues que por cada fase que te pasas te llevas el máximo número de puntos posible.
Si esperáis un poquito más, ya os lo enseño en el gameplay, ¿vale? Que ya va a empezar. Pero antes, el bug. El bug se llama Nagoya Shot, ¿vale? Que no sé si lo estoy pronunciando bien porque no sé japonés. Vale, vamos a contextualizar un poquito. Los marcenitos en el Space Invaders, como sabéis, y en todos los juegos de marcenitos, que yo sepa, en todos los clones, empiezan en la parte superior de la pantalla. Y de ahí van bajando abajo, ¿vale? Si llegan demasiado abajo, directamente es game over. No te quitan vidas ni se andan con chorradas, es game over, ¿vale? Pues el truco va de que si los marcenitos se sitúan en la última fila, ¿vale? En la de justo antes de hacer el game over, los puedes matar con facilidad. ¿Por qué? Porque... perdonad. Porque sus disparos no te afectan, es decir, es un momento perfecto para ir, matarlo y alejarse, porque sencillamente no te pueden matar desde ahí. Bueno, ya nos encontramos encajonados aquí arriba a la izquierda y eso quiere decir que ya estamos preparados para empezar el gameplay. A ver si no me cargo el micrófono. Primeramente cojo los cascos, también el mando y vamos allá. Únicamente recordar la importancia que tiene ir contando los disparos, ¿vale? Yo lo voy a ir haciendo en voz alta. También deciros la estrategia inicial, que va a ser irnos hacia la derecha y abrir un bucket en la barrera para poder conseguir un disparo limpio a la nave nodriza. Metemos la moneda en la maquinita y le damos a Start. Vale, vamos hacia la derecha y nos abrimos el boquete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vale, 19, tenemos que llegar a la 22, 20, 21, 22. Y con el 23 matar la nave nodriza. Va a aparecer por la derecha y hay que ser un poco rápidos, la verdad. Así que hay que estar concentrados. 23. 300 puntos. Ahora que llegar hay que matar la siguiente nave nodriza al 15º disparo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Va a salir por la izquierda, así que tenemos un poquito más de tiempo esta vez. Pero hay que apuntar bien. 15. 300 puntos. Seguimos otra vez al 15º disparo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya estamos preparados otra vez. Va a volver a salir por la izquierda. Sigue igual que antes. Apuntar bien. 15. 300 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esta vez sale por la derecha, así que concentraos. 15. 300 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y empezamos con el bug. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y con el 15º, nave nodriza. Pumba. 300 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ya sabéis qué hacemos con el 15º. Y ahora ya solo quedaría uno... Bueno, ya dejo de contar. Porque ahora ya es ir matando los marcianitos antes de que se salgan de la pantalla. Utilizando el bug para que no nos maten. Y la última línea desde la derecha.
y tendríamos el máximo de puntos para la primera fase. Lo más fuerte de este juego es que desde el día que salió ya era una leyenda. Ya había una comunidad descubriendo secretos, compartiendo trucos y persiguiendo récords. Este juego rápidamente se convirtió en una nueva forma de cultura y allanó el camino para que a día de hoy jugar videojuegos sea visto como algo normal. Que creo que es algo que es importante que nos esforcemos un poquito más en explicárselo a las nuevas generaciones, porque antes jugar a videojuegos, o al menos a ciertos videojuegos, era como adorar al de abajo, a Satanás. Tanto si eres de los viejunos que llegaron a jugar a Space Invaders en una maquinita arcade, como si eres algo más joven y lo has jugado un poco más tarde, me gustaría saber vuestra opinión de lo que acabo de decir en los comentarios. Y nada, ya acabamos el vídeo. Un abrazo muy grande para todos. Cuidaros. Hasta el próximo vídeo.